De manera impactante, un menor de edad confesó el asesinato de una adolescente. En instantes analizamos si servirá de algo su confesión. Avanza la implementación de brazaletes electrónicos para procesados con arresto domiciliar. Exploramos quién debería pagar el costo. La toma de las instalaciones de la Universidad de San Carlos está llegando a su fin. Responderemos qué se necesita para que este tipo de acciones no se vuelvan a repetir. La próxima semana, la Fiscalía Especial pedirá que 2 personas sean condenadas en el caso Lago de Amatitlán. Guatemala está negociando un acuerdo comercial con el Estado de Israel que podría quedar firmado por este gobierno. Analistas entregaron propuestas sobre seguridad y el sistema de justicia a las nuevas autoridades de gobierno. Gracias, buenas noches por estar acá en sintonía de TN23 y su programa A la Medida. Muy buenas noches, Andri, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Talamonti? ¿Cómo estás? Déjame darte la mano. Gracias, un placer saludarte. Qué bueno verte de nuevo y aquí pues supliendo a Sandy Monroy esta noche que se encuentra todavía de viaje. Así es que estaremos con ustedes unas noches más. Vamos a iniciar de lleno con los temas. Por favor, Andri, ¿cuál es el primero? Bueno, alias El Cochito, sicario de Mara Salvatrucha, confesó haber asesinado a una menor que atendía la tienda de sus papás en la zona 7 de la capital. Veamos esta nota. Sí. Sí, esperaste. ¿Por qué lo hiciste? Porque me iban a matar a mí también. Te habían amenazado, pero sos parte de una pandilla. No. No, yo soy por las inocente. señales que haces, por eso te pregunto. Entonces, si sos pandillero. Sí. De esta manera, El Cochito, un menor de 13 años de la Mara Salvatrucha, confesó ser el responsable de asesinar a una menor de 16 años mientras atendía la abarrotería en la colonia El Incienso de la zona 7 de la capital el pasado viernes 23 de agosto. La víctima recibió un balazo en la cabeza por no pagar la extorsión. Investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas DIPANDA de la Policía Nacional Civil lograron la captura del menor sicario cuando salía de un establecimiento educativo en la 60 Avenida y calle Real de la aldea El Chato de la zona 18 de la capital. Dentro de la mochila de sus útiles llevaba una granada de fragmentación. El menor capturado se defendió. ¿Disparaste vos en contra de esta persona? Sí. Sí. Sí, disparaste. ¿Por qué lo hiciste? Porque me iban a matar a mí también. Te habían amenazado, pero sos parte de una pandilla. No. No, yo soy por las inocente. señales que haces, por eso te pregunto. Entonces, si sos pandillero. Sí. Si sos pandillero. ¿Qué Mara? ¿De qué Mara? 2 letras. ¿Cómo? 2 letras. Ya, es del barrio. Sí. ¿Del barrio 18? No. No, Salvatrucha. MS, ajá. Ya, ¿y qué te dijeron? ¿Te amenazaron? ¿Qué te dijeron? Que lo fuera a hacer, si no le decía me iban a matar a mí. Y te dijeron a esa persona de la tienda, te dijeron. Ya. ¿Y qué? ¿Cuánto ibas a ganar? No te ofrecieron nada. No. Respeto nomás en la pandilla. No, solo me dijeron que iban a amenazar a mí. El portavoz de la Policía Nacional Civil indicó que el menor sicario llevaba puestos los mismos zapatos tenis que utilizó durante el ataque armado, tal como lo pudieron comprobar en los videos de las cámaras de seguridad. Un menor de 13 años, en su mochila una granada, aparentemente un estudiante, pero el trabajo de investigación policial logra determinar que es el presunto responsable de haber disparado, el presunto actor material de ese acto ilícito en contra de esa menor de edad, alias El Cochito, de esa manera conocido como específicamente sicario de una clica, específicamente de la clica Vatos Locos de la Mara Salvatrucha. Él ha sido capturado hoy por parte de la Policía Nacional Civil, sector zona 18, conocido ruta al Chato, de esta manera el lugar donde ha sido detenido este menor. Inmediatamente es el traslado hacia el juzgado de menores en conflicto con la ley penal. Es un menor de 13 años a quien se le encontró una granada y es el presunto responsable de haber disparado en contra de esa menor de edad de una manera cobarde. Los agentes también capturaron a alias El Tommy, de 17 años, quien es el autor intelectual del crimen, es decir, el que ordenó el asesinato de la menor. Ambos fueron remitidos al juzgado de la niñez y adolescencia en conflicto con la ley penal para aclarar su situación legal.
Vaya, un tema por demás lamentable, un tema por demás polémico además. Vamos a hacer entonces junto a ustedes en Casa del Análisis. Los menores de edad en Guatemala, cuando transgreden las normas de orden penal, se dice que son inimputables. Esto quiere decir que no se les puede imponer una pena mayor, pero también, ojo Andri, no significa que sean absolutamente impunes, pues en un juzgado de menores, a través de lo que establece la Ley de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, conocida como la Ley Pina, se les puede aplicar las denominadas sanciones. Recordarán ustedes que las sanciones equivalen a la pena de privación de libertad de los mayores, pero que esta no puede sobrepasar la cantidad de 6 años por esa misma condición de menores de edad. Revisemos la ley, ¿le parece? Váyase usted por favor al artículo 16 constitucional. Este establece que nadie, absolutamente nadie, puede declarar contra sí mismo ni contra parientes. Y otro detalle a considerar es que la confesión ante cámaras, ante medios de comunicación social o ante cualquier otro actor que no sea un juez competente no tiene validez legal. Hasta aquí, en esta parte del análisis, parece que es una batalla. Claridad y la luz de lo que es la familia criminogénea. A ver, tomemos el ejemplo de las pandillas. Papá marero y de pronto viene, se emparenta, obviamente, se empareja con otra pandillera, tienen un hijo, el hijo es simplemente eso, un nene, un bebé, un niño, pero que al crecer dentro del ámbito de la mara, seguramente lo que está orientado a percibir y a llegar a ser cuando sea grande es lo mismo, un marero, es lo mismo. Es lo mismo. Terrible. Sí, Talamonte, quiero hacerte una pregunta dime. que la tengo en la cabeza a ver, André. Y a raíz de todo esto. ¿Recuerdas que estábamos hablando hace 2 días del asesinato en Petén de un niño que lo matan a golpes los compañeros? Che, qué terrible, Talamonte, ¿y las cárceles de bienestar social podrían recibir niños así de 6 años? Esto todavía no está tipificado. Sí, bienestar social, pero no en la forma de una cárcel como tal. Están los denominados hogares, en la forma de hogar, porque la edad es muy pequeña. Sin embargo, Andri, esto es lo dramático. Eso te iba a preguntar, ¿por qué, Talamonte, tú que eres un sociólogo experto en esto, por qué cada vez a menor edad los niños están siendo ya sicarios? Reclutados por las maras. Mira, a ver, hay casos documentados, los mareros están aprovechando eso de que las familias están tan divididas, que hay tanta violencia intrafamiliar, que a los niños los van captando en las escuelas, en los colegios, en la calle, en donde sea, desde edades tan tempranas como los 5 años, 6 años, y entonces les van dando lo que ellos necesitan, les van dando a su manera, atención, afecto, cariño, les van dando ropa, comida, lo que ellos necesitan, zapatos, lo que sea, y entonces los van ganando, pero con un único objetivo perverso. La edad de los sicarios en las maras estaba en 15 años y cada vez va descendiendo más. Este chico tiene 13. Documentado. Este chico es de 13, en bienestar social hasta de un niño de 9 años. Ahora, hay más datos, André, yo quisiera Hay más datos me porque apoyaras. vamos a ver este caso específico con otros datos. La Policía Nacional Civil detuvo a este chico, alias El Cochito, en lo que se conoce como flagrancia. La flagrancia es cuando una persona es aprendida por estar infringiendo alguna norma, en este caso la aportación de manera ilegal de un artefacto explosivo. Lo que sí servirá más que la propia confesión del menor es la investigación realizada por la PNC bajo la dirección del Ministerio Público y la grabación del video de la cámara de seguridad. Asimismo, será también otra prueba del cargo el testimonio que se pueda obtener de los vecinos que en juicio oral y público puedan ratificar detalles que lo incriminen. Talamonte, en este caso, déjame hacerte una pregunta, digamos un poco del ámbito jurídico, jurídico, digamos del ámbito legal del juez, ¿no? Así es. Tal. El chico dijo sí. Sí. Él confesó. Lo dijo ante las cámaras. Lo dijo ante las cámaras, todo Guatemala lo sabe ya. Sí. Él confesó. Ok. ¿Esta confesión no es válida en un juicio si no existieran los otros medios de prueba? No, esta confesión per se no es que no sirva para nada, pero per se no sería la única lo puede llevar prueba a la cárcel como prueba reina para incriminarlo por el sistema jurídico romano que tenemos, ¿verdad? Explícanos un poco eso. Claro que sí. En un sistema anglosajón como el de Estados Unidos se puede en algunos casos por la propia confesión del declarar diputado, contra sí mismo. Declarar contra sí mismo, decir, sí, yo lo hice, confesar. Aquí en Guatemala esto no es válido y voy a explicar rápidamente por qué. Si usted revisa el artículo 16 de la Constitución Política de la República de Guatemala, este reza lo siguiente: nadie, dice, puede declarar contra sí mismo o contra parientes. Esa declaración, esa confesión, sí, yo lo hice, yo soy el culpable, no es válida per se. Ahora, no significa que no se le dé una validez en un juicio. Lo que significa es que tiene que haber otro tipo de prueba testimonial,
prueba pericial, prueba documental o prueba científica forense para incriminarte y que esto ya de alguna manera pues tenga cierta validez. Pero si la única prueba es sí, yo lo hice, no. Aquí hay una prueba aquí hay varias, ¿verdad? fantástica. Porque está el video de la tienda. El video. Está la ropa, el vestuario, los zapatos. Vestuario, el testimonio que ya dieron los vecinos. Y que ya dieron los vecinos. Y la flagrancia. La flagrancia de la granada, sí, etcétera, ¿no? Sí. Y todavía habría que investigar si hay muchos más medios de prueba, que obviamente el Ministerio Público es especialista en eso, ¿no? Una última para conclusión. ¿Sí? Yo apuesto a lo que hacen los salvadoreños, es decir, sí pueden ser muy menores de edad, y ojo con los defensores de derechos humanos, pero esta gente está matando a otras personas. Claro. 6 años parece hasta una sanción demasiado fuerte. Habría que evaluarla. Habría que evaluarla, Talamonti, y poner las barbas en remojo, a ver si no necesitan los chicos, por ejemplo, de 15 años en adelante, ser ya pues, procesados como adultos. Así es. Bueno, vamos a dejar ahí este primer tema, ¿te parece? Me parece. ¿Cuál será el otro tema que tendremos, Talamonti, a la hora de la pausa? Andri, va ligado bastante con esta información. A ver, ¿quiere saber usted cuál es el costo del brazalete de control telemático? En las cárceles. En las cárceles, ya lo vamos a ver. Bueno, así es. Entonces vamos a la pausa. ¿Te parece, Julio Talamonti? Claro que sí, Andri. Por favor, no cambie, porque nosotros somos a la medida. Bueno, antes de la pausa con Talamonti estábamos platicando de lo que venía, y lo que viene es esto, es que la ley de implementación de control telemático incluye el uso de brazaletes electrónicos para sindicados, y el costo de su implementación puede ser de 70 a 80 quetzales cada día. Vea esta nota y luego Talamonti comenta. Según el viceministro de Tecnologías de la cartera de Gobernación, hacen falta reformas sobre la aplicación del pago de sindicados en el uso de brazaletes electrónicos, que según estudios en otros países el costo podría ser de $10 al día. Yo les puedo dar un aproximado porque obviamente esto depende de lo que oferten las empresas que quieran participar, pero lo que hemos logrado determinar a través de estudios en otros países es un promedio de $10 diarios. Nosotros estamos buscando reformas a la ley, porque hoy la Policía Nacional Civil pues debe tener la normativa necesaria para poder recibir el pago o este cobro, poder hacer este cobro al sindicado del control telemático. Entonces, si esto no está normado, pues obviamente no se pueden crear las partidas presupuestarias y todo lo necesario. Entonces, estamos buscando reformas a la ley, pero también estamos viendo la posibilidad de poder hacer una reglamentación a través de acuerdos gubernativos que nos permitan resolver esto. Otra de las reformas sería aplicar un estudio de factibilidad técnico, ya que la ley solo establece un estudio socioeconómico del sindicado en el artículo 7 sobre autofinanciamiento. Podría también ser reformado el tema que no se contempló en la misma ley, que es la necesidad de hacer un estudio de factibilidad técnica. Es decir, hoy solo contempla hacer un estudio socioeconómico para ver si el sindicado pues tiene la capacidad de pagar. Sin embargo, no contempla la necesidad y la obligación de hacer un estudio de factibilidad técnica, que es sumamente importante para poder garantizar que este sistema funcione de forma adecuada donde el juez lo requiere. Gabriel Juárez señaló que las bases para la licitación de brazaletes para la implementación de control telemático están listas, pero hace falta resolver dichos puntos de la ley. Bueno, y aquí estamos hablando ya de cosas que son bastante más técnicas. El control telemático, ¿en qué consiste? A ver, consiste en lo siguiente, generalmente en un brazalete con tecnología que utiliza GPS, la cual permite la ubicación las 24 horas del día. Es utilizado de manera común en otras realidades. Estos brazaletes están diseñados para que puedan ser resistentes y soportar, por ejemplo, el agua, y puedan ser portados por las personas, ya sea en la muñeca o en el tobillo. Al menos en la teoría penal, la última de las medidas a tomar cuando una persona es indicada de un hecho delictivo es la que se denomina privación de libertad, siempre y cuando el delito no sea de un alto impacto. En Guatemala existe en la ley penal las denominadas, Andri, medidas sustitutivas o medidas alternativas a la prisión preventiva. Entre ellas encontramos las siguientes. Por ejemplo, podemos mencionar ahí el arresto domiciliario, tenemos el arraigo, la caución económica, más conocida como fianza, y por supuesto, al menos en ley, al menos en letra, el control telemático. Lo malo es que no se ha implementado. Bueno, Talamonti, platiquemos un poquitito de esto, si te parece. ¿Quiénes serían los privados de libertad
que podrían utilizar el brazalete electrónico, o sea, que calificarían para el uso del mismo. Esto es muy importante explicarlo. ¿Todo privado de libertad? No. ¿O no todos, Talamonti? No, a ver, si una persona es indicada, por ejemplo, de un delito tan grave como una extorsión, como un asesinato, definitivamente ese tipo de delitos no tiene el beneficio de medidas sustitutivas. Extorsión, asesinato, fuera de eso. Por ejemplo, ¿verdad? Tienen que ir a cárcel. Sí, luego hay otro tipo de delitos, ¿no? Ligados al narcotráfico y otras cuestiones. Okay. Pero, por ejemplo, hay mucha gente que está en las cárceles, Andri, por un hecho de tránsito, un choque, lesiones culposas. Claro. Este tipo de personas no son simple y sencillamente delincuentes. Lo único es que están allí por esta situación coyuntural. Otra es una cuestión, aquellas personas que no han pagado la pensión de alimentos. Pero si les privas de la libertad, mucho menos van a seguir pagando lo que viene. No pueden trabajar. Claro, y los hijos van a sufrir más. Entonces, en este tipo de personas que son delitos de un bajo impacto social, es donde se puede implementar estas medidas desjudicializadoras a través de lo que es el brazalete de control telemático. Es una medida, mejor dicho, sustitutiva o alternativa. Y aquí es donde nos serviría mucho. Existe la ley, Andri, pero no se implementa. Y eso, Talamonti, ¿por qué no se ha implementado el brazalete todavía? ¿Será el costo per se de comprar los brazaletes para el sistema penitenciario o qué es? Hay varios factores. Número uno, está la ley y su reglamento. Costó un poquito tener el reglamento de la misma. Ya ahorita el viceministro, como pudimos ver en la nota, en este caso el viceministro de Asuntos Tecnológicos Informáticos de Gobernación, está planteando algo que me parece oportuno, es decir, algunas reformas a la ley, aún sin haberla implementado. Ahora, por supuesto que el primer valladar es el costo. El Estado de Guatemala va a tener que adquirir esos brazaletes de control telemático, pero digamos que ese es un valladar que se puede solventar de una manera fácil. Que eso se paga rápido, porque ¿cuántos privados de libertad tendrían ya utilizarlo? Aquí viene la otra situación para la implementación. Todavía ni siquiera se ha sacado una base de licitación para ver cuál va a ser la empresa que va a prestar el servicio de control, ¿verdad? Entonces ahí es donde está entrampado esto. Yo creo que hace falta acelerar ese proceso, porque ya tenemos lo más difícil, que es la ley. Y yo sí le veo a esto futuro del bueno, porque imagínate, Dios no lo quiera, Dios no lo quiera, pero ustedes, estimados televidentes, o tú, Talamonti, o yo, etcétera, ¿no? Vamos manejando por la calle y alguien se nos atraviesa, borracho, qué sé yo, ¿no? Y uno lo atropella y el otro fallece, y uno tiene que ir a la cárcel, ¿no? Entonces, en ese caso, los brazaletes o lo que tú has dicho, yo creo que sí es importantísimo para empezar a deshacinar el sistema penitenciario. Ese es el grave problema. Demasiado hacinado, ¿no? Porque 300% creo que tiene, ¿no? Más de 350%. Cuando una persona de estos delitos de bagatela, como se le conocen en el tema penal, va a la prisión, imagínate, ahí lo mezclan con lo que sea, con un extorsionista, con un asesino, con un narcotraficante, con la crema innata del crimen organizado. Entonces, imagínate a los riesgos y peligros a los que se ve expuesto. Y esto no debe ser así. Bueno, Talamonti, ¿me permites leerte otras? Sí, por favor, Andri, otras cosas puntuales de estos brazaletes, otros datos? Dice que la ley, aunque existe una ley que está regulando la utilización de los dispositivos de control telemático, no ha sido posible la implementación, lo que decía Talamonti, por factores esencialmente económicos. Bueno, primero hay que sacar la licitación. Por ello, el Viceministerio de Informática del Ministerio de Gobernación está proponiendo reformas a la ley de dispositivos de control telemático para dejar en claro quién cubrirá el costo de los mismos. La propuesta va orientada a que sean las personas que se ven beneficiadas con esta medida sustitutiva las que paguen, obviamente, entre 70 y 80 quetzales diarios por el funcionamiento. Me parece perfecto. Pero bueno, ya vamos a ver qué dice Talamonti con esto. El hacinamiento en las cárceles, ya lo hablamos, es un problema de los más graves del sistema penitenciario y urge desacinarlos. Talamonti, entonces, desglosando todo esto, primero, ¿quién pagaría eso diariamente? ¿La gente que se ve beneficiada o el Estado? No, el beneficiado, y me parece bien que así sea, porque a cambio de no ir a prisión, estás pagando, así es, $10 básicamente. Otra cuestión, Andri, cuando uno habla del hacinamiento, tal vez la gente no logra magnificar. A ver, el sistema penitenciario guatemalteco está compuesto por 20 cárceles. En esas 20 cárceles no deberían de haber más de 7,000 personas privadas de libertad. Esa es la capacidad total. Al día de hoy hay 24,000 y pico de personas que están privadas en su libertad. Pero, Andri, de estas 24,000 y pico de personas, más de 12,000 están en prisión preventiva.
¿Te imaginas de esas 12.000 Claro, y pico de personas imagínate. cuántas pudieran aplicarse tienen la medida sentencia sustitutiva? todavía. No, están en Claro. fase de investigación sus procesos. Probablemente Muchísimos unas de ellos 10.000 personas. Probablemente unas 10.000 Probablemente. personas. Que tendría que ser más o menos la Probablemente. cantidad de brazaletes en primera instancia Así es. al licitar, a cotizar. Así es. Para que nuestros estimados televidentes comprendan que es un hacinamiento, Talamonte, y para que todos comprendamos, yo solo quisiera pedirle a nuestro compañero Lázaro si nos puede poner la cámara 2. Imagínate, Talamonte, aquí en el set estamos 2 personas. Ustedes Así es. pueden ver ahora 2 personas. Hay cierto espacio. Hacinamiento de 350% sería. 200% sería que hubiésemos 4 personas acá mismo. Así es. 300%, 6 personas. Pero ya con 7 personas acá en este espacio, No cabemos. hay hacinamiento. Y Y tenemos que caber porque no hay otra opción. Y que comer y que Así es. dormir. Y que todo. dormir y todo. Entonces, señores, Eso es. la situación está complicada. Excelente conclusión, Andri. Entonces ahí tenemos este tema y nosotros vamos a continuar seguramente analizándolo más adelante. Mientras tanto, que siga el orden informativo. Bueno, la próxima semana la Fiscalía Especial pedirá que Clara Carballo y Manuel Francisco Sosa sean condenados en el caso Lago de Amatitlán. La próxima semana la Fiscalía Especial contra la Impunidad estará solicitando que los últimos 2 acusados del caso Lago de Amatitlán sean condenados por los delitos de fraude e enriquecimiento ilícito. En este proceso penal, según la investigación del Ministerio Público, exfuncionarios y particulares participaron en un fraude de 137 millones de quetzales. El dinero sería retirado de las arcas del Estado a través de un contrato ilegal que le fue entregado a la empresa israelí LTC Engineering para limpiar el lago. La empresa contratada recibió un pago inicial de 22 millones de quetzales de los 137. Según la Fiscalía, la fórmula que pretendían aplicar no tenía la capacidad para sanear el lago. Tanto de peritos, testigos técnicos y de testigos. De igual manera, el día de hoy se incorporó toda la prueba documental, que son más de 150 medios de prueba que ofrece la Fiscalía. También se han escuchado testigos de la defensa de descargo y se van a incorporar el día lunes los medios de prueba material, que son la evidencia recolectada en los allanamientos y de donde se obtuvo información que fue analizada, así como algunos medios de prueba que la defensa propuso. En este proceso, en octubre del 2018, un tribunal de mayor riesgo condena a 15 años de prisión con 6 meses a la ex vicepresidente de la República, Roxana Valdetti, junto a otras personas, al quedar evidenciado que lograron cometer un fraude para obtener un beneficio económico con el saneamiento del caso Lago de Amatitlán. Con imágenes de Cristian García, un reporte de Hugo Morales. Andri, yo tengo una pregunta. ¿Tienes tú una idea de cuánto ha sido el impacto económico del cierre de 30 días de la Universidad de San Carlos? No tengo ni idea, Talamonte, pero vamos a ver si nos cuentas ese dato después de la pausa, ¿no es cierto? Claro que sí, así será. Por favor, quédese con nosotros, vamos a ver si me sale a mí, porque somos a la medida. Volvemos. Bueno, vamos a hablar del tema que Talamonte les dejó antes de la pausa. El rector de la Universidad de San Carlos, Murphy Pais, se refirió a las pérdidas económicas provocadas por el cierre de la universidad durante un mes. Según el cálculo del rector Murphy Pais, son millones en pérdidas por las protestas que llevaron a cabo los colectivos estudiantiles como la AEU y CEU. La Universidad de San Carlos está totalmente parada en lo que se refiere a lo académico. No hay condiciones idóneas, no hay graduaciones, no hay exámenes de admisión, no hay acceso a oportunidades de becas, congresos, seminarios, la propia docencia, la investigación. O sea, este es un tema completo, integral y muy complejo de poderlo describir y detallar detenidamente. Ya se hacía un estimado de una pérdida de 1 millón diario. Obviamente nosotros no queremos hablar de números porque la naturaleza de la universidad es la academia, la investigación, la extensión. En un momento es hablar de dinero, ¿verdad? Pero sí hay un impacto muy grande y considerable y por eso estoy aquí presente en respuesta a esa demanda de ya iniciar nuestras actividades. A decir del rector, a pesar de que son 30 días de cierre y sin actividades académicas, aún se puede salvar el semestre. La unidad académica tiene sus particularidades, cada unidad académica tiene su propia toma de decisiones, cada unidad académica
definirá su calendario y sus metodologías educativas, pero estamos en el punto coyuntural que todavía se puede restablecer y reorganizar lo que hoy es el ciclo académico. Miles de aspirantes a estudiantes en la USAC están a la espera de la reanudación de las actividades para establecer las fechas de las pruebas para ingresar. Y también muchos de los estudiantes que están por concluir las diferentes carreras tendrán que reprogramar exámenes de tesis y graduación. Bueno, hablemos entonces de este tema. La tercera universidad que los conquistadores españoles en su momento fundaron en tierras americanas fue la Universidad de San Carlos de Borromeo de Guatemala. Eso fue en el año de 1676. La hoy llamada Universidad de San Carlos cuenta con 343 años de historia, constituyéndose verdaderamente en un referente académico a nivel latinoamericano. El general Jorge Ubico Castañeda, quien asumió el poder en el año de 1931, de manera casi inmediata quitó la autonomía a la USAC y posteriormente la cerró. Pero, como usted recordará, durante la Primavera Democrática, el gobierno del doctor Juan José Arévalo Bermejo reabrió las actividades de la USAC y le devolvió su autonomía. Una historia, Andri, tremenda que aquí estamos tratando de resumir con datos muy generales. Pero la Universidad de San Carlos de Guatemala definitivamente el referente estudiantil como casa superior principal en nuestro país. Bueno, así es, Julio Talamonti es un referente, es una de las universidades más antiguas del continente latinoamericano. Creo que después de la de Perú, no, si no estoy mal, Perú, sí, México y Guatemala, México, creo que así por es, ahí estamos, ¿no? Así es. En tercer En lugar. el orden. Pero bueno, hablemos del cierre. Talamonti, terrible. el cierre ha provocado pérdidas económicas. Sí. Es que mañana, 29 de agosto, se cumple un mes. Es correcto, Andri. Hay que hablar las cosas como son, Talamonti. Probablemente le faltó a la rectoría o qué sé yo, dar a conocer a ciencia cierta cuáles eran los cambios que necesitaba hacer. Quizá le faltó socializar eso con los estudiantes, no lo sé. Pero los estudiantes, puede ser una falta de comunicación ahí, de qué se quiso hacer. Porque los estudiantes decían, se quiere privatizar la USAC. No es cierto. Sí, no, para nada. No es cierto, pero eso es lo que se... Eso lo ha aclarado muy bien en algunos estudiantes. Lo ha aclarado muy bien. Ahora, algunos pocos estudiantes fueron los que hicieron esto. Sí, pero esto conlleva pérdidas económicas, pérdida del semestre para muchos. Talamonti, te imaginas que estás en el último semestre académico, que te gradúas ahora. Entonces, o estás por tu tesis o tu privado. Y tenías fecha de privado. Tenías. Julio. Sí. ¿Para cuándo te la dan? Para enero. El otro año. Talamonti, además de la pérdida per se económica, ¿qué más podemos hablar de pérdidas? Creo que se perdió mucho. Es decir, el rector magnífico, el ingeniero Murphy Páez, está estimando que por cada día, escuche usted bien, guatemalteco, agárrate, André, yo sé que el que está sentado soy yo, pero sí, por cada día que estuvo cerrada la Universidad de San Carlos, hubo pérdidas de más de 1 millón de quetzales. Diarios. Esto es dramático. Diarios. Claro. Esto es dramático. ¿Por qué? Porque la Universidad de San Carlos tiene que ser absolutamente lo contrario. Creo que fue un poco equivocada la medida de presión tomada por estos grupos estudiantiles. Al final de cuentas terminaron perjudicando al resto de población estudiantil de la Universidad de San Carlos y a trabajadores administrativos que no tienen ni arte ni parte en esta situación. Y que te imaginas tú, estamos en qué fecha, ya prácticamente terminando. Es final de agosto, ¿no? Final de agosto, no les han pagado. Entiendo que el rector dijo hoy que mañana deponen los estudiantes. Sí, y entregan las... Entra administrativamente a ver si se realiza la planilla de pago atrasada. Pero, por supuesto, esto es dramático. Pero ahora imagínate, es decir, ellos mismos se están dañando en este tipo de medida tan prolongada. ¿Por qué? Porque ahora o se va a incrementar el tiempo de estudio o simple y sencillamente este tiempo no se recupera y serán 30 días en los cuales se perderá la oportunidad de aprender, de conocer, de adquirir ciencia, de adquirir conocimiento nuevo. Talamonti, te hago una pregunta. Yo sé que tenemos más datos y ya los vamos a mencionar. Dime. ¿Por qué en Guatemala, y no hablo de la Universidad de San Carlos, por favor, hablo de todo el país, en general, ¿por qué en Guatemala tenemos la costumbre, algunas personas tienen la costumbre de no arreglar las cosas sobre la mesa, sino haciendo este tipo de hechos, de actos? Es una cuestión cultural y tú has dicho una palabra muy importante. La costumbre se vuelve fuente de derecho, porque cuando tú miras que un grupo tapa las calles, tapa las carreteras, dices, yo voy a hacer exactamente lo mismo y no me importa si voy a perjudicar a nadie. Entonces, aquí es donde actores que serían preponderantes, fundamentales, al menos teóricamente, Andri, para poder mediar en este tipo de conflictos, los
ves completamente ausentes. Y me refiero una vez más a usted, señor Procurador de los Derechos Humanos. ¿Qué hizo por esto? Nada. Sí, muy bien dicho, Talamonti, muy bien dicho, porque lo vemos no solo al Procurador, sino a muchas personas más que son supuestamente unos colectivos sociales que van con esta agenda, ¿no? Con esta agenda de tropicalizar situaciones que funcionan en Europa y aquí obviamente no. Entonces, no se pronuncian. No se pronuncian aquí no se les en mira. estos casos, por lo menos públicamente no se pronuncian. No ayuda. No hay un boletín de pronunciamiento, no hay algo. Entonces uno dice, pero está sufriendo la universidad, los chicos están sufriendo, no tienen clases. ¿Es correcto? También no vamos a hablar de los que están tomando la medida de presión. No. Es su forma, ¿verdad? Es su forma de hacerlo. Y es su forma de presionar, en este caso al rector, para que ceda, para que acceda a las peticiones. Entonces, pero si hubiera un mediador, quizás encontraría otra forma. Pudiera ser derechos humanos, pero pues, bien, gracias. Ahí no lo saludan, por favor. Voy a darte por favor, datos, Andri, mejor. Evidentes, por favor. Veamos estos datos en la pantalla. Según información proporcionada por el rector magnífico de la San Carlos, el cierre de 30 días de la más alta casa de estudios de Guatemala provocó pérdidas estimadas en 1 millón de quetzales diarios. Ya lo dijo Talamonti. Esto lo justifica en cuanto a que, a pesar de que estuvo cerrada, se generaron gastos de todos los servicios administrativos, guardianías, mantenimiento, instalaciones. Y salarios. Y salarios, por supuesto. El artículo 82 de la Constitución afirma que en su carácter de única universidad estatal le corresponde con exclusividad dirigir, organizar y desarrollar la educación superior del Estado y la educación profesional universitaria. La San Carlos debe recuperar la excelencia académica y ganar nuevamente el lugar que le corresponde como una universidad histórica en el ámbito latinoamericano. Ahí están los datos. Yo creo que es muy importante lo que has dicho, Andri, porque al final de cuentas es eso precisamente. La Universidad de San Carlos de Guatemala es una universidad histórica, es un referente latinoamericano y debemos devolverle la academia, es decir, la universidad es para investigar, es para estudiar, es para adquirir conocimiento. Por supuesto que el estudiante sancarlista a lo largo precisamente de toda esta larga historia de 343 años se ha caracterizado por este tipo de movimientos sociales en beneficio de la población guatemalteca. Pero creo que hay que encontrar la manera de no afectarse, de no afectar a los demás y lograr los objetivos. Claro, y también, Talamonti, tienes toda la razón. Me quedé pensando en el comentario anterior de los derechos humanos. Estimados señores de los derechos humanos, si ustedes nos están viendo a esta hora de la noche, como sé que siempre lo hacen, pueden enviarnos, por favor. Si ustedes han enviado algún documento, alguna memorial o qué sé yo, lo que ustedes hicieron, si ustedes lo enviaron para permear, para mediar en este tipo de situaciones entre la Universidad de San Carlos, los estudiantes y el rector, mándenlo por favor aquí a nosotros, a TN23. Nosotros queremos conocer eso que ustedes dieron a conocer, los boletines. Nosotros los vamos a poner al aire también para pues estar en común acuerdo y que en la balanza también ustedes estén pesando, porque al parecer en lo no público hicieron mayor cosa, públicamente no la hicieron. No se mira. Así es que, pero les dejo abierta la oportunidad. Si ustedes lo hicieron, pues mándenla y con gusto, pues publicaremos sus boletines en el próximo programa, que es mañana. Está bien. Vamos entonces con otra información. Y Guatemala realiza negociaciones de acuerdo comercial con el Estado de Israel que podría quedar firmado antes del cambio de gobierno. Vea la información aquí en A la Medida. El acuerdo comercial con Israel generará mayor atracción de inversión extranjera directa de Israel para la creación de proyectos nacionales de alianza público-privadas. Tenemos ya una empresa acá que se llama Solel Bonet, ya tiene más de 40 años de infraestructura y otros temas, pero quiero decir que desde mayo de 2018 se creó, de nuevo, gracias a la decisión del presidente Morales, hay que decir eso, la decisión histórica, se creó un fondo de desarrollo e inversión de Israel, de sector privado, no gubernamental, en Guatemala. Y ya empezaron con primera inversión de la Lotería del Niño, de inversión de 15 millones de dólares, y están buscando más inversiones, y estoy seguro que este acuerdo, aparte de aumentar el intercambio comercial, va a traer también más inversiones aquí en Guatemala.
Y este acuerdo lo que van a disfrutar, bueno, por supuesto que vamos a implementarlo con los nuevos gobiernos, tanto en Guatemala como en Israel, pero el más importante, este acuerdo es para sector privado, para empresarios, para hombres de negocios. Y tengo la esperanza de ver aquí muchos hombres de negocios israelíes y guatemaltecos a Israel. Esa es la idea. Las autoridades esperan firmar este acuerdo antes de la transición de gobierno para que pueda entrar en vigencia lo más pronto posible. Tenemos previsto que sea de esa forma, sí, dentro del presente año, y obviamente que sea algo que las nuevas autoridades realmente... Pues estamos en una transición democrática, en una fiesta, un cambio de autoridades, pero el Estado de Guatemala continúa y Guatemala como nación y con hoja de ruta clara y definida debe continuar. Guatemala importa actualmente desde Israel productos industriales como aparatos electrodomésticos, aparatos transmisores y receptores, aparatos de registro y reproducción de sonido, láminas, alambre, muebles para el hogar, oficina, médico quirúrgico, juegos, objetos de arte, etc. El Centro de Estudios Económicos y Sociales entrega propuesta en materia de seguridad y sistema de justicia a las nuevas autoridades de gobierno. El documento contiene una agenda prioritaria en materia de seguridad y justicia criminal, con el objetivo de proponer algunos mecanismos que ayuden a disminuir los índices de criminalidad en el país y al mismo tiempo reforzar la eficacia en las instituciones del sistema de justicia. Vamos a hacer llegar definitivamente tanto a la mesa de seguridad como al doctor mismo pues las inquietudes y el estudio que ustedes pues esforzadamente han hecho. Creo que esto es de gran utilidad, gran ayuda para nosotros, es un orientador, quien con una luz no se pierde, entonces creo que para nosotros es un orientador y definitivamente pues va a entrar en análisis a nuestra mesa y va a ser vamos a entregárselo en las manos a nuestro presidente electo. El representante de las autoridades del próximo gobierno también agregó que evaluarán si existen algunos factores que puedan agregar a esta agenda prioritaria para ejecutar el próximo año. Todo es prioritario para nosotros en este momento. Sabemos la situación que está viviendo Guatemala y para nosotros pues entrar con un nuevo equipo y entrar con una estrategia creo que para nosotros pues es importante. Entonces te diría de que no tenemos un tema específico, sino que para nosotros todo es prioritario en concepto de seguridad ciudadana. Quiero hacer una pregunta, Andri. ¿Te parece bien si en este instante vamos a una breve pausa comercial? Me parece perfecto. Un cafecito, si usted está cenando. Buen provecho, ya regresamos. Somos a la medida. El Congreso de la República eligió y juramentó este miércoles a relatores de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura. Carlos Alberto Solórzano y Gloria Margarita López obtuvieron la mayoría de los votos para formar parte de los relatores titulares de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes. Los relatores electos comentaron sobre los retos y el trabajo a realizar ante la situación de las cárceles. Pero yo quiero manifestarles que el punto principal para nosotros, el reto principal va a ser no solamente hacer visitas, recomendaciones o denuncias, sino iniciar diálogos con los jueces, con los fiscales, con los defensores públicos, porque son las personas que tienen la responsabilidad directa de lo que es el tratamiento que deben recibir los reclusos en las cárceles. Y es lamentable y es triste que muchas personas estén privadas de libertad cuando bien pueden estar en su casa con una medida sustitutiva, un arresto domiciliario. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo el estándar internacional o las leyes convencionales de las cuales Guatemala como Estado parte tiene la obligación de cumplir. Es decir, mucha gente podrá estar afuera. Ese es el primer reto, ver la parte legislativa para que podamos nosotros ayudar a mucha gente que lo necesite. Relatores mantendrán la próxima semana reuniones con diputados al Congreso de la República en busca de reformas que garanticen los derechos de las personas bajo prisión preventiva. Cuando yo hablé
de un amparo a la Corte Constitucional para que exhorte al Congreso y modifique el 268 del Código Procesal Penal no lleva tinte político, ni nombres ni apellidos. Lo único que busca es que todas aquellas personas que se les está violentando su Estado de Derecho, que puedan tener la libertad, aunque sea condicionada. ¿Por qué? Porque se afecta no solo al privado, sino que a su familia. Gloria López también comentó sobre la aplicación de la defensa y promoción de los derechos contra los tratos crueles, además del trabajo conjunto del sector justicia con los privados en situación preventiva. Hemos tenido casos extremos en donde allí privados de libertad pues desafortunadamente han fallecido. Entonces tenemos un caso muy cercano que falleció en una carceleta en el organismo judicial. Entonces es el relator el que tiene que velar por esa defensa de los derechos humanos. ¿Qué le parece si permanecemos en el Congreso de la República? Porque el diputado Fernando Linares Beltranena solicitó nuevamente el cese de funciones del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, por violaciones a la Constitución. Pido la cesación en el cargo de Jordán Rodas como Procurador de los Derechos Humanos. Digo cesación porque esa es la palabra que usa la ley. Y la ley dice que cuando él viole la Constitución o la ley por acciones u omisiones, él se le deberá cesar en el cargo. Yo tengo en mi solicitud más de 20 instancias en que él ha violado su obligación de acción o de omisión, razón por la cual estoy pidiendo cesarlo como Procurador de los Derechos Humanos. El congresista señaló que cuenta con 20 instancias donde se evidencia la violación a la Constitución por parte del Procurador de los Derechos Humanos y se suma la intervención sobre la iniciativa de ley de reconciliación nacional. Nunca se pronuncia. Él dice que es nefasto una ley. ¿Cómo puede referirse así a una iniciativa de los que lo nombramos? Él está actuando como un activista político de ultraizquierda. Siempre aparece sobándole la leva a todas las autoridades izquierdistas y con la derecha nada. Eso se sale de su función como Procurador de los Derechos Humanos, que debería ser una figura imparcial, objetiva. Esta nueva solicitud de cese de funciones fue presentada ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, quienes tendrán que emitir su voto para que la solicitud sea elevada al Pleno. El Banco de Guatemala dio a conocer los escenarios ante una posible imposición de un impuesto a las remesas por parte del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Las remesas están a muy poco de representar el 12% del Producto Interno Bruto del país y por ende ser una pieza clave de la economía nacional. Sin embargo, la posible imposición de un tipo de impuesto podría cambiar el panorama de estos envíos. Y lo dejamos en el ámbito cualitativo porque no se sabe, pues si ojalá eso no se va a materializar, pero en todo caso hay que ver porcentajes, digamos, cómo se operatiza. Habría un aumento de las remesas, que es lo que estamos viendo, pareciera no lógico, pero se da, porque ante un temor a un impuesto, entonces lo que hacen los compatriotas, no solo guatemaltecos, sino de otros países, es anticiparse a enviar esa parte de los ahorros que tienen. En ese caso aumentarían los ingresos, pero sería a corto plazo. El otro escenario, que es que los migrantes compensen el costo adicional con más remesas, sobre todo porque la economía de Estados Unidos está en pleno empleo y el desempleo hispano pues está en niveles históricamente bajos. Y aquí entonces al compensar pues había un efecto neutral. Pero el escenario C, obviamente es el más complicado y es que esto también dependerá, como decía, de los porcentajes, si es que se diera, que ojalá no se va a materializar, pero en este caso se reduciría el ingreso de remesas dependiendo de esos porcentajes. Estamos recibiendo 10,000 millones al año, pónganse fuera de 5% un impuesto, pues ya serían 500 millones, fuera de 10 serían 1,000 millones. Esto afectaría el ingreso de las personas que se benefician, los receptores de estas remesas. Otro escenario es una posible recesión en la economía estadounidense, lo que podría motivar a que los connacionales aumenten el envío de remesas en los próximos meses. Y además, pues ya ustedes han escuchado ciertos tambores, si bien no hay consenso, de que en 2021 pudiera producirse una recesión en la economía estadounidense. Repito, no hay consenso, pero sí hay algunos indicadores adelantados que estarían apuntando en esa dirección, aunque hay otros elementos que podrían actuar
en contrario. Para este año, la banca central espera cerrar con un ingreso de 10.300 millones de dólares, lo que equivale a cerca de 79.000 millones de quetzales. Yo quiero invitarte, Andri, para que mañana a las 21 horas estés aquí una vez más en A la Medida. Bueno, los acompañaré mañana y por favor también con Julio Talamonti estaremos a las 9 de la noche en este programa. Buenas noches. Pásela bien. Le llevamos la información con un análisis profundo y eficaz. Noticias de una forma diferente. Sandy Monroy y Julio Talamonti en A la Medida. 9 de la noche, TN23. Todo Noticias.